Muy buenas, gente cinéfila, bienvenidos un lunes más a este vídeo de crítica de películas, de lo que he ido viendo esta última semana. Esta semana con muchas cositas de todo tipo, como casi siempre, pero antes, como siempre, vamos a resolver el dilema de las votaciones, que ha estado muy apretado, sobre todo en el tercer puesto, que finalmente ha ganado Con Air. Será la tercera y por lo tanto la que vea esta semana y critique la próxima semana en Pelis Vistas. 5 votos, si no me equivoco, ahí tenéis ya los votos de esta semana. Creo que han sido 5 votos nada más de diferencia los que han conseguido que Con Air sea la tercera y no la cuarta. En segundo lugar, con bastante margen sobre Con Air, Cara a Cara, la película de John Woo. Bueno, lo voy a disfrutar mucho volviéndola a ver y también criticándola en el canal. Y como era de esperar, con mucha altura también, con mucha autoridad, La Roca, la película de Michael Bay, se ha impuesto, era la favorita y no ha defraudado, así que esta semana mucha acción en la programación, la semana que viene también en Pelis Vistas. Pero no olvidamos de que esta semana hay un cambio de tercio, un cambio de quincena, y esta segunda quincena de junio habrá programación especial diferente. Hoy presentamos el personaje guion saga al que le vamos a dedicar la segunda quincena de junio, a la espera de que julio sea el mes Nolan, porque supuestamente el retraso de Tenet solo son 2 semanas, se va a estrenar dentro de julio y por lo tanto, pues oye, vamos a dedicarle el mes de julio al mes Nolan. Y empezamos con la primera película de esta semana, Men in Black 3, la enseñé hace muy poquito en un vídeo de compras. Baratita, me la pude comprar. Esta y la primera son las que me gustan. La cuarta no la he visto, la segunda es muy mala, bastante mala. Tengo un recuerdo muy malo de ella. Y esta, pues la verdad es que dentro de lo que cabe, manteniendo un poquito las mismas pretensiones que la primera sobre todo, pues tiene un algo fresco con el tema del viaje en el tiempo y demás. También con la presencia de Josh Brolin, que ya sabéis que últimamente le estoy subiendo muchos puntos en mis peldaños, por así decirlo, en mi escalafón. Y bueno, aunque hace un papel muy, entre comillas, imitando a ese hipertérrito absoluto de Tommy Lee Jones en esta película o en esta saga, sigue teniendo mucha gracia. Y la verdad es que, hombre, lo que es el diseño de imagen de la película, los efectos visuales están bastante conseguidos, aunque los cromas han envejecido muy mal. Los cromas envejecen bastante mal en casi todas las películas, es una cosa muy curiosa. Hasta películas como esta que tienen 3-4 años y que son de, vamos a decir, generosos presupuestos, lo que son los cromas suelen envejecer muy mal, y yo no sé si esto van a tener peligro de extinción porque las técnicas nuevas ya no van a ir por otro lado. Pero bueno, es un capítulo aparte, aún así tiene cosas muy importantes, muy interesantes, como por ejemplo, ya digo, el argumento, bastante chulo, bastante interesante, muy entendido además, y con un Will Smith que una vez más está estupendo, como suele ser en este tipo de películas. La verdad es que le pongo una nota bastante decente, un 7,25, 7,5. Película que se consume con una rapidez pasmosa, muy entendida, perfecta para esta época del verano, que como dije el otro día en el unboxing último, pues parece que es la época perfecta de ver el cine, vamos a decir, de disfrutar, de desconectar, palomitas y fuera. Y otra que he visto esta semana, que ya también llevaba con ganas de verla, se me escapó en su día en cines, que estuve con pocas ganas de ir al cine. Doctor Sueño, esa película que nos traía de alguna forma, en forma un poquito de secuela, lo que era el mundo del Resplandor, el mundo sobre todo de Danny Torrance, y qué sería de ese chico después de la experiencia tan traumática que sería para él lo ocurrido en el famoso Hotel Overlook. Y la verdad es que era interesante, por lo menos curiosidad, ver qué pasaba. Yo no he leído la novela y estaba con muchas ganas de ver cómo había continuado. Una película bastante larga, con un tempo muy pausado, pero que ya desde el segundo uno de la primera secuencia de la película te atrapa por completo lo que es la historia, y en esa idea de esa especie de cazadores del resplandor, de intentar atrapar a la gente que lo tiene de una forma o de otra, o que tiene habilidades especiales, y gracias a esa especie de energía que tienen, se van sobreviviendo, e incluso son casi inmortales, ¿no? O son muy longevos, gracias a ese poder que consiguen, entre otras cosas, pues matando a esas personas que tienen ese poder. La lideresa un poco de ese grupo, bastante macabro, es una Rebecca Ferguson, muy interesante porque es una mujer muy hermosa, es imposible, el Gran Showman y demás, papeles pues muy glamurosos, y aquí la vemos un poco con un aire casi agitanado en el fondo, que la verdad es que le viene muy bien, y ese toque de villana que tiene en la película, más que evidente, le viene muy bien, con un Ewan McGregor de protagonista, que la verdad es que para lo que nos estoy acostumbrados, aquí me ha dejado un pelín deslucido, está bien, pero me ha dejado un poco deslucido, aunque lo que más llama la atención evidentemente es todo lo que hay en torno a El Resplandor, los homenajes que hay, los sonidos, la música, sonidos que es cierto que no son los mismos, están, digamos,
inspirados en ellos, pero los han cambiado un poquitín, muy sutiles, pero están ahí, también la música, con muchas referencias al Resplandor, incluso con planos calcados, incluso con ese comienzo en el que rememoramos en forma de pesadilla lo ocurrido en el hotel. Bastante perturbador en algún momento, la verdad. Se nota mucho que su director, Mike Flanagan, conocido sobre todo por La Maldición de Hill House, una serie muy chula, muy interesante, muy recomendable también, de terror, que supuestamente va a tener segunda entrega, supuestamente, o segunda entrega, o precuela, o algo por el estilo, precuela creo que era. Pues la verdad es que ahí ya demostró sus dotes para el cine el producto de terror, el producto de suspense muy bien conseguido, y aquí la verdad es que tiene un sello muy interesante en la película, con mucho homenaje, como digo, al Resplandor original, lo cual se agradece. Creo que es una película que aquel amante del Resplandor va a estar aquí encantado. A lo mejor el que no sea o comulgue mucho con el Resplandor de Kubrick no va a estar tan contento, porque hay demasiadas alusiones, demasiados reflejos en la película, tanto al principio como durante la película, como la parte final. Pero creo que la película tiene un problema de duración. Es decir, creo que 2 horas y media para esta historia es excesivo, se podría haber hecho un poquito más breve, aunque no acaba de decaer en ningún momento, pero siempre... Oye, esta sensación de ahora de que hay que hacer películas largas para que la gente esté un poco... Yo soy un gran cineasta y mi película va a durar 3 horas. O como el otro día, el director de Midsommar y Hereditary, mi próxima película va a durar 4 horas. Como si fuera un plan... ¡Ole! ¡Así se hace! ¡Bravo! Gran cineasta, 4 horas de película. Hay que hacer una buena película. Si tiene que durarte 4 horas, que te dure 4 horas. Pero lo importante es que sea una buena película. ¿Qué más da que dure 2 horas, 1 hora y media? Hay películas muy buenas que no llegan ni la hora y media. Esta manía que nos ha entrado ahora de que parece que si no dura 2 horas y media ya no es una película importante, le pasó a It, le pasó incluso a Midsommar, le ha pasado a esta. Dices, ¿por qué tanto miedo a hacer películas más o menos cortas? Y es por las series, por las putas series. Por eso a mí series no me acaban de... Este fervor y esa fiebre que hay ahora por las series está perjudicando al cine. Por muchos motivos. Entre otros porque parece ya... Como las series de ahora son capítulos de hora y pico, hora y cuarto, hora y media, pues claro, si haces una película de hora y media, parece que es una serie. Y claro, no es cine de verdad. Y esta manía de intentar hacer las películas más largas, como si fueran Scorsese todos, no todos tienen el poder de Scorsese para hacer una película larga que sea interesante, pues la verdad es que resulta más molesto que otra cosa. Y con Doctor Sueño pasa. No acaba de ser aburrida, en ningún momento. Es interesante, está muy bien conseguida, tiene momentos muy buenos, por supuesto. Pero yo creo que una película como esta, en 2 horitas o 2 horas y cuarto, joder, El Resplandor son 2 horas casi clavadas y no pasa nada, que no pasa nada. Una producción que sorprendentemente fue un gran fracaso de taquilla de lo que fue el final del año pasado. Yo pensaba que esa era una película perfecta para triunfar, no fue así, además estrenó en torno a Halloween. Pero yo, por la duración, por la sensación que pudo transmitir a mucha gente de que era demasiado sosa, de que era demasiado, densa, larga, con un tempo lento, eso a mucha gente le pudo tirar para atrás. Y claro, la gente hoy en día va al cine a ver películas de terror, sobre todo para comer palomitas y reírse. Y claro, Doctor Sueño pues, es más seria y tal, y pudo tirar hacia atrás a mucha gente. Pero eso también es una virtud en esta película, que se toma bastante en serio a sí misma, y la verdad es que resulta bastante interesante y con momentos bastante perturbadores y de mal rollo, por ejemplo, con la mujer esta del baño, de la bañera de Resplandor. Ahora sí la voy a poner un 7,25, 7,5, pero ya digo, la duración siempre es un lastre en películas que son largas y que no tienen por qué serlo. Y pasamos a una muy distinta, Spider-Man Lejos de Casa, o Homecoming, ¿no? Far From Home, que la vi el año pasado en cines y la critiqué en su momento en el canal. Incluso hicimos un directo en torno a Spider-Man y también esa película, que no quedó mal, con el señor Fox de invitado, entre otros. Y la verdad es que, bueno, tenía ganas de volver a verla después de comprarla. Y tengo que decir que me ha gustado menos que cuando la vi en el cine. Me ha convencido menos. Me ha hecho un poquito más sosilla a ratos y un poquito más pesadilla a ratos. La verdad es que dentro de lo que cabe sigue siendo un buen espectáculo de película de cómic y de Spider-Man. Pero hay cosas que... El excesivo humor que tiene en muchos momentos, ya lo sabéis lo que pasa con Marvel y todo esto. La idea esta de que, oye, que sí, que este carga que tiene el muchacho con el ser el nuevo Iron Man y todo esto, pues bueno, está bien, pero se hace un poco pesado a ratos. Y la verdad es que lo más interesante de la historia seguramente sea lo que es la participación de Jake Gyllenhaal. El personaje en sí mola mucho, también esos momentos oníricos donde engaña mediante sueños a Spider-Man están muy logrados y muy chulos. Recuerda un poco a escenas de Doctor Strange, son lo que más luce en la película. Los efectos visuales están bastante bien conseguidos, la verdad. Y bueno, pues sí, es entendida, pero la verdad es que yo me quedaría con Homecoming. A mí Homecoming ya lo he visto 3 o 4 veces y me sigue convenciendo bastante, aunque es muy criticada. La pondría por delante de esta y ahora mismo la bajaría la nota. La voy a dejar un 6,5 porque siendo entretenida, teniendo las cosas que le pides a una película con Spider-Man y de Marvel, me convenció un poquito más en cines con el primer visionado. Más cerca, por favor. Más cerca.
es el momento de pasar a esa sección de bueno, pues Aníbal Lecter, que ya sabéis, lo hice en el vídeo de compras de este último sábado. Pues compré, entre otras, Hunter o Manhunter. Pero esto lo está pensando, ¿por qué demonios una película que se llamaba Manhunter en inglés la titularon aquí Hunter? ¿Qué costaba poner el man? ¿Ya había otra película con ese título? Puede ser, pero vamos, que yo sepa, hay muchas películas que se repiten el título en el mismo idioma. Es que es absurdo, o sea, me dice que le titulas Cazador de Hombres o algo por el estilo y dice, vale, bien, muy bien. Pero Manhunter, entre Manhunter y Hunter, ¿qué diferencia hay? Pues ya está, pero es que es una tontería. Una cosa un poco extraña que con este título, que bueno, pues ahí está. Manhunter con esa precuela de El Silencio de los Corderos, bueno, o sea, El Dragón Rojo, que luego sería el remake de esta película en el 2002, mejor dicho. Bueno, pues con Michael Mann en la dirección y también en el guión. Se nota bastante el detalle de Michael Mann que está tras las cámaras, en que la película tiene un tono mucho más policíaco o film policíaco que la película del Dragón Rojo. Que a su vez, como lo he visto recientemente, pues claro, es que en muchos momentos de la película casi es un calco, pero en otros hay muchas diferencias. De hecho, para empezar, Aníbal Lecter sale muy poquito aquí, pero muy poquito, y bastante más soso que el Aníbal Lecter de Anthony Hopkins. Incluso la celda en sí. O sea, tú ves a Aníbal Lecter, claro, también lo has visto en El Silencio de los Corderos, y una celda con barrotes en la que parece que le tiene su alcance como si quiere le va a hacer daño. No es Lecter, es un sucedáneo de Lecter muy considerable, no tiene nada que ver con el Lecter que vimos después, muy exagerado, pero es la señal de identidad de este personaje y de su maldad y de su peligrosidad, ¿no? Aquí es uno más, entre comillas, y el Brian Cox que interpreta a Lecter, pues bueno, está correcto, pero sin más, es bastante simplón y bastante normalucho. Pero bueno, la película en sí es mejor película policíaca que El Dragón Rojo. Pero El Dragón Rojo funciona mejor como película de asesino en serie o de thriller, vamos a decir, de suspense, que esta película, que se va mucho más a la parte policíaca. Además, como digo, Lecter casi no sale, la escena inicial del Dragón Rojo aquí no está por ningún lado, como apresa a Aníbal Lecter y demás. Digamos que adivinamos un poco el pasado, ni siquiera por flashbacks, simplemente por lo que cuentan. Es un poco flojo para mi gusto en lo que es la historia de guión. Y bueno, tenemos un reparto interesante. Tenemos por ahí de secundaria a Joan Allen, mucho antes de que empezara a ser conocida. Y con una música que recuerda mucho en muchos momentos a la banda sonora media de las películas de Mann, por ejemplo a Hit, por ejemplo a Collateral, está muy presente en la filmografía de este director también, incluso Corrupción en Miami, aunque hay momentos muy ochenteros en el más sentido. No toda la música de los 80 era mala, ni mucho menos, pero en el cine en muchos momentos hay esa banda sonora ochentera en plan mala, en plan casposilla, que la verdad es que no le queda muy bien en la película. Y también hay momentos de fotografía que recuerdan muchísimo a la filmografía de Mann, como por ejemplo de Hit, ¿no? Ese halo azulado que hay en algunos momentos por ejemplo, la casa del protagonista es muy Michael Mann, ¿no? Se notaba ya que había aquí mimbres para un futuro gran director, pero lo que es la película, para mi gusto, es bastante más sosa de lo que esperaba. El villano que sería Ralph Fiennes en El Dragón Rojo, aquí lo interpreta un actor que vimos, por ejemplo, en El Último Gran Héroe, también el villano, qué casualidad, pero no está muy bien explotado, no acaba de tener gran cosa. La película es bastante sencilla. No sé qué hubiera pasado si la hubiera visto antes que El Dragón Rojo, pero creo que es mejor película de Dragón Rojo en general, sin entusiasmarme. Ya visteis el otro día que le puse un 6,5, si no recuerdo mal. Con lo cual esta la voy a salvar por los pelos, porque Es que sí, porque no tiene gran cosa a la que agarrarse y para mi gusto la historia es un poquito más sosa. Es cierto que va un poco buscando más el film policiaco que el de suspense, pero no le habría venido mal otro poquito más de chicha, como suele decir. A ver, por un 5,5 y bueno, por lo menos la tengo en la colección, ya que me gusta mucho Michael Mann. De hecho, creo que tengo casi todas sus películas en la colección y algo es algo. Pero ahora pasamos a Aníbal, la otra película que me falta por criticar. Esta semana además habrá, por supuesto, el ranking de las películas. No va a ser muy difícil, lo vais a intuir, pero bueno, aún así, pues hay que hacerlo. La película de Ridley Scott de 2001, es decir, 10 años después justo del Silencio de los Corderos, que tendría como principal novedad, aparte de que ya no está Jodie Foster al frente, tampoco está Scott Glenn por ahí. Bueno, pues, hay cambios en la película bastante sorprendentes, como por ejemplo, pues de repente cambian a la profesión del padre de Clarice Starling, ya no es un policía, ahora era un guarda de seguridad, ¿vale? No sé muy bien por qué. Aunque también puede ser un error por el tema de que el que lo dice es Aníbal Lecter y a lo mejor
rasgo de que, aunque parezca que se entera de todo, no se acuerda bien del todo. Puede ser también por ese detalle, aunque como no lo corrige Clarice Starling, bueno. Pero aquí la mayor novedad, lo más interesante sin duda alguna, es ver a Lecter en libertad. Es cierto que lo veríamos al final de El silencio de los corderos, aunque iba por el Dr. Chilton. Aquí le vemos en esa Florencia que la más luce espectacular y maravillosa, una ciudad hermosísima, bellísima, de la que ella hablaría en El silencio de los corderos cuando hace los dibujos, que es un escenario realmente impactante, porque es una ciudad muy conocida. Yo he estado varias veces en Florencia, es una ciudad espectacular, y con ese gentío que tiene, ver a Lecter entre tanta gente, en una ciudad tan turística, una ciudad tan popular, tiene un poder muy especial, ¿no? Además, es el Lecter que conocemos en El silencio de los corderos, y verle en esa libertad, la verdad es que mola mucho la historia en sí, y le pasa un poco a... aquí cuando ocurre lo que ocurre en Florencia y cambiamos de escenario, por así decirlo, nos vamos a Estados Unidos, para mi gusto pierde bastante esencia de lo que es la película. La película de Hannibal es, sobre todo, para mi gusto, lo más interesante, esa etapa en la que él está suelto, él está libre y está haciendo fechorías, pero con total libertad e impunidad. Ya cuando se va por Clarice Starling a Estados Unidos, cuando ocurre lo de la famosa escena del cráneo y tal y cual, pues sí, es una escena muy impactante, lo de los jabalíes y demás. Pero bueno, aquí tenemos una forma de dirigir de Ridley Scott interesante en momentos. Es un director que sabemos que tiene muy buen pulso en muchas cosas, pero para mi gusto, yo no le perdono una cosa a Ridley Scott, además no se lo perdono desde el primer día de que vi la película, y es que El silencio de los corderos es muy elegante a la hora de mostrar, por ejemplo, la carnaza, el cadáver al que hacen la autopsia en un momento dado. Ahí tenéis la crítica que hice ayer del silencio de los corderos. Mucho momento de vísceras o de sangre que no lo muestra, que nos lo esconde al espectador, y el espectador es el que tiene que rellenar los huecos y imaginarse el horror que está viendo el protagonista, o cuando el Lecter se escapa y apalea de esa forma tan tremenda al guardia. Todo está en off y tenemos que imaginarlo, y cuando te imaginas algo que intuyes que es horrible, es aún más horrible, y la sensación es más de desasosiego que si lo vieses en una cosa impactante. Esto, por ejemplo, que ocurre mucho, muy bestia, con el famoso hombre que interpretaría Gary Oldman, que no quiso aparecer en la película, al parecer, o los títulos de crédito, una cosa muy rara que ocurrió con este hombre en esta película, que ya desde el segundo uno nos muestran cómo está desfigurado. Creo que es un error monumental de Ridley Scott, de verdad, con lo fácil que hubiera sido esconderle entre sombras y entre penumbra al principio de la película, y cuando ya conoce a Clarice Starling y se muestra ante ella, haberlo hecho en ese momento también con el espectador. Eso habría sido un momento muy impactante en la película, y que cuando lo hace, aunque es muy desagradable, porque lo es desagradable, pero no es impactante. Y eso mola mucho en El silencio de los corderos, y por eso creo que también es tan buena película. Y me sorprende tanto que, siendo un referente como el que es, Scott renunciara a esa idea y dijera, es un hombre muy desagradable que está desfigurado de una forma terrible en la cara, el ojo horrible, vamos a enseñarlo en el primer momento y que la gente se impacte en el primer momento. Pues no, hombre, no, Scott, no me jodas. Haz tu pequeño homenaje al silencio de los corderos, imitando un poco el por qué es tan buena película en muchos sentidos, y no nos enseñes a ese hombre tan desfigurado, tan terrible, de primeras en el segundo uno. Aguárdalo. Tenlo ahí escondido entre sombras, entre penumbras, que la gente se vaya imaginando el horror de lo que vamos a ver, porque la descripción que te hacen y tal es terrible, no sé qué. Y cuando lo veas, Clarice Starling, que nos impactemos todos, incluido, aunque ella nos impacta, que ella nos impacte y que el espectador se quede descolocado, también dice mucho de Clarice Starling. Es una pena, la verdad. Ahí Scott creo que tiene momentos buenos esta película, pero en otros no está. Es como que le hizo sin ganas. Venía de Gladiator y tal y cual, fue un encargo a última hora porque no encontraban director, y dije, bueno, venga, lo hago, porque sí. Oye, pues mira, Hannibal Lecter, oye, ¿por qué no voy a decir? ¿Por qué voy a decir que no? En Florencia, vamos allá. Pero lo hizo sin ganas. Yo creo que es una película bastante mediocre para lo que es este director, o lo que es su filmografía, y que tendría que haber dado mucho más de sí de lo que da. Aún así tiene cosas muy buenas, es una película que funciona bastante bien en muchas cosas, pero tiene otras que no son muy allá. Y por eso le pongo un 7, 7,25, una nota un poquito media, pero la sensación que tiene el espectador medio de fan de la película de Silencio de los Corderos es que esta película, Hannibal, podría haber dado muchísimo más de sí con los mimbres que había. Y vamos con la votación de esta semana, que gira en torno a ese especial al que le vamos a dedicar esta segunda quincena del mes, que va a ser para uno de esos personajes que conoce todo el mundo, que casi todo el mundo quiere, el bueno de... ¡Seguidme! ¡Conozco el camino!
Efectivamente, Indiana Jones, las 4 películas las vamos a ver, ahora que además está de actualidad por lo que ha ocurrido. Spielberg renuncia a la quinta entrega, a ver cómo sale eso, también parece que se retrasa, 2022, en fin. Las 4 películas de la saga Indiana Jones esta semana van a ser esta quincena analizadas, y las 2 primeras, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, las 2 más votadas tendrán su vídeo de crítica en el canal, y las otras 2 las veré y criticaré dentro de Pelis Vistas. Quincena Indiana Jones, va a estar bien, un personaje que a mí me gusta mucho y que tiene mucho de sí. A mí, yo lo defiendo, ya sé que mucha gente no le acaba de gustar, pero yo lo defiendo a capa y espada. Así que, como siempre, encantado de saber vuestra opinión, votar en esta encuesta. Si no visteis la crítica de Silencio de los Corderos, ahí la tenéis, una película muy especial. Y, por supuesto, como siempre, parafraseando a Robocop, no os metáis en líos.